Ahora mismo, guerra en el mar Báltico. Los barcos ya han salido. Putin fue a Lin. Se ha tomado una decisión aterradora. Estados Unidos hizo el primer movimiento en la partida nuclear. Estados Unidos trasladó su aviación nuclear. Las bombas ya están en Gran Bretaña. Mientras tanto, el frente está que arde. Pokrovsk está en llamas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron algo increíble. Esto es una verdadera victoria. Los rusos no esperaban esto. Putin está furioso. El Kremlin está histérico. El Cáucaso se está saliendo de control. Bakú prepara la revancha por el avión derribado. Este golpe sacudió a Rusia. La Federación Rusa está perdiendo aliados. ¿Qué dijo Aliyev y por qué hay pánico en el Kremlin? El pueblo ya no guarda silencio. Y ahora mismo en Estambul, Erdogan y Trump están destruyendo a los rusos y a Putin. En la Federación Rusa hay una verdadera catástrofe. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han eliminado objetivos militares clave. Infierno y default de misiles en Rusia. La Gran Rusia se ha quedado casi sin misiles balísticos. El Kremlin está sin misiles y sin esperanzas. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Impactante. Rusia está agitando el Báltico. Los barcos ya han salido. La tormenta de julio del Kremlin. Maniobras o una nueva guerra. Putin no piensa detenerse. Rusia está encontrando un segundo aire. Pokrovsk está en llamas. ¿Entraron o no? ¿Qué está pasando realmente en la ciudad? Míralo ahora mismo. La nueva élite de Putin, es decir, los llamados héroes de la llamada OME, no dejan de sorprender. Por ejemplo, un participante de la guerra de la región de Tiumen mató a su esposa en la noche de bodas. En algún momento, Alexei apuñaló a Marina en el pecho. La mujer murió por pérdida de sangre. A Marchuk ya lo habían detenido antes por altercados y ya había golpeado a Marina y al final la apuñaló. El tribunal condenó al héroe a 12 años y medio. Solo después de la sentencia declaró que quería volver al frente. Y en Novosibirsk, un participante de la OME estuvo robando tiendas durante 3 meses seguidos, asustando a los vendedores. Simplemente entraba a la tienda con un cuchillo enorme y se llevaba todo lo que quería. Pero no solo en casa y en el frente los soldados de Putin siguen demostrando su falta de humanidad. En la región de Donetsk, los ocupantes rusos dispararon deliberadamente a un habitante local que iba en bicicleta, rematándolo a tiros. Al cabo de un tiempo, los militares ucranianos encontraron a estos ocupantes y los eliminaron. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen conteniendo al enemigo en diferentes sectores del frente. La situación sigue siendo difícil en la dirección de Pokrovsk, donde el enemigo continúa su ofensiva. Recuerden que los grupos de sabotaje enemigos lograron irrumpir en la ciudad. Todavía continúa su eliminación. En este momento, los ocupantes intentan ampliar la zona de presencia en los flancos de la aglomeración de Pokrovsk, principalmente en la zona de Mirogrado. Actualmente, los ocupantes intentan avanzar desde la zona del asentamiento de Rafino, que está cerca de la mina, y tomar bajo control directo las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Es la única carretera asfaltada. Además, el enemigo intenta atacar simultáneamente con un amplio flanco, y en consecuencia, en la zona de Novoekonomicheskoye. Esta es la llamada táctica de los pequeños calderos. Es decir, la amenaza de un cerco operativo con el objetivo de expulsar a las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania de la posición ocupada. Mientras tanto, el Kremlin se prepara para una guerra a gran escala y planea gastar alrededor de $1 billón en rearmamento hasta finales del año 36. Este es el mayor programa de armamento del país agresor desde la disolución de la Unión Soviética. Como parte de la reforma militar, en Rusia ya se han creado 2 nuevos distritos militares, el de Moscú y el de Leningrado. También está previsto el establecimiento de nuevas divisiones, agrupaciones y unidades militares. El gasto del presupuesto ruso específicamente en el sector de defensa en el año 2025 ascendió a $149.000 millones. Para comparar, esta cifra aumentó un 38% respecto al año anterior, lo que evidencia una mayor militarización tanto de la economía rusa como, en consecuencia, una movilización total de los componentes político y informativo de la Federación Rusa. Estas acciones son otra confirmación de que el Kremlin se está preparando para una guerra a gran escala contra la OTAN, se afirma en un nuevo informe analítico del Instituto para el Estudio de la Guerra. La Federación Rusa está considerando la posibilidad de escalar la tensión directamente en las fronteras con los países de la OTAN y la posibilidad de una invasión directa al territorio de los países de la OTAN, principalmente se trata de los estados bálticos. Además, la Federación Rusa ya está presentando reclamaciones territoriales a Suecia sobre la isla de Gotland. Mientras Moscú hace planes, Ucrania podría recibir aún más sistemas Patriot. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos está negociando posibles acuerdos bilaterales para suministrar a Kiev sistemas adicionales de defensa antiaérea estadounidenses.
En este momento, varios países europeos están considerando la posibilidad de transferir sistemas Patriot. En primer lugar, se trata de Alemania, los Países Bajos y, en consecuencia, de la posibilidad de transferir sistemas de defensa antiaérea. No solo se habla de los Patriot, sino también de los NASAMS, que son de Noruega. Es decir, podemos decir que varios países ya han anunciado la posibilidad de acelerar la entrega de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y para terminar, probablemente, Moscú interpretó el ultimátum de 50 días de Trump como un cheque en blanco para avanzar en Ucrania. De hecho, muchos funcionarios rusos consideraron que las amenazas del presidente estadounidense eran más suaves de lo esperado, según escribe The Guardian. Eso no corresponde a la realidad. Eso es solo el deseo de la Federación Rusa de aparentar tranquilidad cuando la situación no les favorece. En este momento, ya se trata de una presión integral por parte de Estados Unidos, dirigida principalmente al sector económico de la Federación Rusa. No se trata solo de la decisión colectiva de los países de la OPEP de aumentar la producción de petróleo, lo que conlleva, por supuesto, una disminución automática del precio del petróleo, sino también del 18º paquete de sanciones de los países de la UE. Por ahora, a pesar de las sanciones y la situación crítica en la economía rusa, Putin continúa la guerra. Después de todo, él simplemente no puede mostrar debilidad ni admitir fracasos en el frente. Sensación nuclear. Estados Unidos ha devuelto un arma superpoderosa a Europa. La bomba nuclear de nueva generación ya está en el Reino Unido. La OTAN se está fortaleciendo. Rusia se prepara para lo peor. Ya se ha tomado una decisión crucial. Washington apuesta por la escalada nuclear. Todo apunta a eso. Por primera vez en 17 años, Washington ha traído armas de destrucción masiva al Reino Unido. Estados Unidos ha llevado a su mayor base aérea en Europa la versión más moderna de las bombas que constituyen el principal armamento nuclear de las fuerzas estratégicas estadounidenses. Sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni las británicas han hecho ningún comentario sobre el supuesto despliegue de armamento. La primera información sobre la posible devolución de armas nucleares al territorio del Reino Unido data ya del año 22. En ese momento, los medios occidentales informaron que Estados Unidos estaba llevando a cabo la reconstrucción de esa instalación, que había sido prácticamente clausurada en 2008. Y, en consecuencia, las acciones de Estados Unidos deben considerarse como un regreso gradual a la táctica de disuasión nuclear, que fue una de las características distintivas del bloque de la OTAN. Esto también se refiere, entre otras cosas, a la política exterior del Reino Unido. Según informan los medios británicos, la semana pasada se entregaron bombas termonucleares B-61-12 a un almacén seguro recién construido en la base aérea de Lakenit, en el este de Inglaterra. De este modo, el Reino Unido se convirtió en el sexto país de Europa en albergar armas nucleares estadounidenses. En marzo, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, instó a Estados Unidos a desplegar su potencial nuclear en el territorio de su país como posibles medidas preventivas para evitar una invasión armada de la Federación Rusa desde el territorio de la República de Bielorrusia. Además, el 5 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que su país está dispuesto a desplegar su potencial nuclear en el territorio de varios países europeos. Las bombas gravitacionales B-61-12 tienen una potencia de hasta 50 kilotones, lo que supera más de 3 veces la potencia del arma atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945. En pocas palabras, es como si fueran 4 bombas en una sola. Este armamento se considera uno de los más versátiles en el arsenal nuclear de Estados Unidos. Su desarrollo comenzó ya en la década de 1960, y, en consecuencia, durante este tiempo se han realizado 12 modificaciones. Cabe destacar que la B-61-12 tiene 4 posibles modos de potencia, lo cual es bastante notable, desde 0,3 hasta 50 kilotones, y, de hecho, el desarrollo de la última modificación, la B-61-12, comenzó en el año 2008. El armamento nuclear estadounidense ya se había desplegado en la base británica de Lakenit durante la Guerra Fría, pero fue retirado por completo de allí en el año 2008 como parte de la reducción de armas en Europa. El probable regreso de armas nucleares forma parte de un programa de desarrollo y modernización de instalaciones nucleares en respuesta al aumento de las tensiones con el Kremlin tras la invasión rusa a Ucrania. Ya en marzo de 2025, Trump hizo un llamado a la Federación Rusa y a China para el desarme nuclear. Por lo tanto, no recibió ninguna señal política correspondiente ni de la Federación Rusa ni, respectivamente, de China.
y en el contexto de las recientes declaraciones del liderazgo político de la Federación Rusa sobre la posibilidad de lanzar un ataque nuclear contra el territorio del Reino Unido, el regreso del arsenal nuclear a este país sirve como advertencia para la Federación Rusa y deja claro que Estados Unidos está preparado para responder adecuadamente a las amenazas nucleares provenientes de la Federación Rusa. En Rusia ya habían declarado anteriormente que el despliegue de armas estadounidenses en el Reino Unido sería considerado por Moscú como una escalada y sería respondido con contramedidas compensatorias. En el propio territorio de la Federación Rusa, actualmente se está llevando a cabo una modernización de 5 instalaciones nucleares. Y esto demuestra que la Federación Rusa está enviando una señal política a los Estados Unidos de que, de hecho, ha denunciado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En el territorio de la Federación Rusa hay 11 instalaciones nucleares. Pero los problemas con el presupuesto ruso, es decir, la falta de fondos, solo permiten en este momento llevar a cabo la reconstrucción de 5 instalaciones y, según la evaluación de la parte rusa, esto nuevamente se convertirá en una obra interminable y en otro monumento a la corrupción del Ministerio de Defensa ruso. El 24 de junio, el primer ministro del Reino Unido anunció planes para comprar a Estados Unidos cazas F-35A, capaces de portar bombas aéreas B-61-12. Esta compra representa el mayor fortalecimiento del potencial nuclear del Reino Unido en la última generación. En este momento, Azerbaiyán ha desafiado a Rusia. El general derribó un avión y se convirtió en el favorito del Kremlin. Bakú amenaza con tomar represalias por el avión derribado sobre Aktau. Moscú, prepárate. Osetia del Norte está asustada. Putin tiene miedo del SBU. Estambul está en pleno apogeo. Ucrania y la Federación Rusa han realizado movimientos geopolíticos. ¿Qué se está decidiendo detrás de escena? En Rusia ascendieron al general Alexander Talapil, implicado en el derribo del avión azerbaiyano en el cielo sobre Grozny. Las autoridades rusas siguen, literalmente, escupiendo en la cara de uno de sus principales socios del pasado y actuales enemigos. Para nosotros todo está claro. Sabemos lo que ocurrió y podemos demostrarlo. Y sabemos que las autoridades rusas saben lo que ocurrió. Y la pregunta es, ¿por qué simplemente no hacen lo que haría cualquier vecino? Nuestras peticiones o exigencias son absolutamente naturales. Reconocer la culpa en este accidente, castigar a quienes dispararon contra nuestro avión y pagar compensaciones a las familias de las víctimas, a quienes resultaron heridos y a la compañía ZAL para resarcir sus pérdidas. En Azerbaiyán arrestaron a 2 miembros del grupo Wagner. Serán juzgados bajo el cargo de mercenarismo. Las relaciones entre países que antes eran amigos se están desmoronando literalmente ante nuestros ojos. Para Rusia hay un gran problema en general y es que su influencia en el Cáucaso ahora se ha debilitado de manera bastante notable. Después del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, Armenia cambió la dirección de su desarrollo y ahora mira cada vez más hacia Francia. Azerbaiyán, por su parte, mantiene relaciones de alianza muy estrechas con Ankara. Es evidente que Rusia seguirá intentando, por todos los medios posibles, políticos, de sabotaje y métodos híbridos, poner a Azerbaiyán en su lugar. Mientras tanto, en Estambul comienza una nueva ronda de negociaciones. Putin ascendió al jefe de la delegación negociadora, Medinsky, al puesto de principal ideólogo del Kremlin. A Medinsky le pueden otorgar cualquier tipo de autoridad de la misma manera que se la pueden dar a Ushakov, Patrushev o a cualquiera de los más cercanos al entorno de Putin. Pero el hecho sigue siendo que, aparte de Putin, nadie toma decisiones en Rusia. Y este estatus de hombre grabadora para Medinsky es bastante lógico y precisamente surge de las funciones que Medinsky desempeña. Él recibe los mensajes de Putin, los lleva a las negociaciones en Turquía y simplemente graba todo lo que escucha de Ucrania. No tiene autoridad para tomar ninguna decisión porque todo depende de la visión de Putin. Medinsky es conocido por sus declaraciones disparatadas, por ejemplo, sobre que los rusos tienen un cromosoma extra, lo cual en la ciencia oficial es un signo del síndrome de Down. Además, el ideólogo del Kremlin distorsiona constantemente los hechos históricos. La entrada bajo el protectorado en la composición del zarato de Moscú. Quiere unificación. No existía ninguna Ucrania. No existía la condición de Estado. ¿De qué se puede hablar?
Por eso aquí ponemos todas las valoraciones históricas correctas en este caso, deshaciéndonos de la ideologización forzada que generaba en los niños ideas falsas sobre lo que realmente sucedió. Y bueno, los que expresan hechos históricos reales en Rusia, esos sí son verdaderos criminales. Un tribunal en Moscú arrestó en ausencia por 2 meses al bloguero Dud por violar la ley de agentes extranjeros. Lo extraño es que, por todas sus declaraciones, todavía no le han dado una condena real, como a muchos otros. Como si fuera un referéndum, después del cual Rusia anunció que Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla ahora son Federación Rusa. ¿Qué es esto, sino una conquista? Rusia en 2014 anexó Crimea y después de eso empezó la guerra en el Donbass. Bombardear la infraestructura, por lo que los habitantes comunes de Ucrania se quedan sin calefacción antes del invierno. ¿Eso está bien? ¿O es culpa del ejército ruso por haberse metido en territorio ajeno? ¿Haberse atascado ahí y ahora no saber qué hacer? Quizás no sea culpa de Zelensky, sino de quien arrastró al ejército allí. Uno de los principales aliados de Putin, Xi Jinping, espera al presidente de Estados Unidos, Trump, con una visita ya este otoño. Sobre que van a negociar y que van a repartirse, aún no lo han anunciado. El presidente 11 me invitó a China y probablemente lo haremos en un futuro no muy lejano. Me han invitado muchas personas, pero tomaremos esa decisión bastante pronto. Es evidente que los intentos de Trump de establecer relaciones con China desde una posición de fuerza no han tenido un éxito especial. Y es evidente que desde Washington se han hecho más de un intento de celebrar reuniones constructivas con China, pero hasta ahora, durante el segundo mandato de Trump, no se ha logrado ningún éxito. Las decisiones excéntricas del presidente estadounidense continúan. Trump decidió sacar a Estados Unidos de la UNESCO. Recordemos que Estados Unidos ya había salido de la organización durante su mandato anterior. La participación continua en la UNESCO no responde a los intereses nacionales de Estados Unidos. La UNESCO trabaja en la resolución de problemas sociales y culturales que generan desacuerdos. La decisión de la UNESCO de aceptar a Palestina como Estado miembro es sumamente problemática y contradice la política de Estados Unidos, además de haber contribuido a la difusión de retórica anti-israelí dentro de la organización. El nivel de amenazas que existen en el mundo no se puede comparar con el hecho de que Estados Unidos abandone una organización internacional que se dedica a la protección del patrimonio histórico. Además, en general, sus críticas hacia la OTAN, hacia otras organizaciones y alianzas y, en particular, hacia los aliados europeos, parecen mucho más amenazantes que la salida de Estados Unidos de la UNESCO. El mundo está cambiando cada vez más rápido, y parece que en esta nueva realidad cada vez más países se concentran exclusivamente en sus propios intereses, incluso en detrimento del bienestar del resto del mundo. Aliyev se enfrentó a Putin. La propaganda está histérica, Skabeyeva está furiosa. Aliyev puso a Rusia en su lugar. Popov se secó las lágrimas. Azerbaiyán ya no es amigo. Detalles explosivos, míralos ahora mismo. La guerra a gran escala, que ya lleva prácticamente 4 años, revela verdades y paradojas inesperadas, desde la suerte de una generación y la liberación que nadie pidió, hasta tramas propagandísticas y ataques interminables a la infraestructura. Sin embargo, ¿por qué pelea el pueblo ruso? No porque tenga que hacerlo, no porque esté defendiendo algo, sino porque simplemente no puede dejar de pelear. Y claro, también por aburrimiento. La vida no salió bien, los días son grises. Entonces, se necesita un sentido. Y el sentido, como bien se sabe, es más fácil de buscar en un transporte blindado. ¿Y para qué quiere pelear el ruso? Pues nada, por aburrimiento. Te sientas, la vida pasa y de alguna manera te cansas. Te sientas así, todo es un huerto de papas, pura maleza. Pienso, déjame ir a pelear un rato. Voy a irme de campaña con Igor, allá, a la tierra de los polopsianos. Es interesante ver a los polopsianos arriesgar la vida. Déjame ir a pelear. El sol se ha oscurecido. Oh, no creo en el astro rey. Me voy a pelear. Se fue y peleó. Y luego, la batalla de Kulikovo. Eso sí que es un placer, simplemente ir a pelear. Peresvet, él también estaba sentado en los hornos de puro aburrimiento. Por eso lo mandaron allá, a pelear. Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa sigue buscando culpables.
Finalmente, diagnosticaron los problemas. Las culpables son las mujeres. Ellas piden el divorcio. Todo es lógico. Si presentaste la solicitud, destruiste la familia. ¿El amor llega después o no llega? Lamentablemente, en la mayoría de los casos aquí no llega, porque el 70% de los matrimonios termina en divorcio. Eso es una catástrofe. Además, en el 80% de los casos, las culpables son las mujeres. ¿Culpables de qué? O sea, son ellas las que piden el divorcio, no los hombres, sino las mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres son de naturaleza sensible. Las mujeres necesitan química. Región de Kharkov. El ejército ruso llega con el llamado liberación, pero por alguna razón los habitantes locales entregan sus posiciones. Se esconde el equipo militar, cuentan que se quedan en algún lugar del bosque, señalan, disparan desde el pueblo, pasan las coordenadas. Como si no estuvieran contentos, como si no los hubieran esperado, como si supieran por sí mismos quién es su enemigo y quién no. Allí la situación con los civiles era bastante peculiar. Entonces, ¿cómo fue que los entregaron? ¿Y cómo que los entregaron? Vi como una mujer, una chica con un niño, señalaba con el dedo junto a un joven que parecía ser su esposo, como diciendo que ahí se escondían los chicos, bueno, los rusos. ¿Por qué? Porque así les dio la gana. Nikita Sergeyevich Mikhalkov, filósofo popular y, como resultó, potencial metodólogo en cuestiones de patriotismo, expresó una ligera perplejidad. ¿Por qué no se utilizan sus programas en las clases escolares de conversación sobre lo importante? Vladimir Vladimirovich Putin sabe sobre Besogon y me dijo que es un arma muy poderosa. ¿Qué pasó? Pues surgieron dos escenarios. Un escenario sin Besogon y otro escenario, digamos, a discreción de los profesores. Si quiere, lo muestra. Si no quiere, no lo muestra. No tengo ambiciones en ese sentido, pero resulta que se puede escuchar al presidente. En el cuarto año de la guerra se descubrió algo inesperado. La tarjeta dorada de Aeroflot no garantiza un vuelo a Venecia si en Domodedovo es de mañana, suena la sirena y hay restos de drones en la pista. ¿Cuántos años se puede vivir al lado de la guerra, pero no dentro de ella? Y de repente resultó que la distancia ya no existe. Todo está mucho más cerca, ya no en la pantalla, sino fuera de la ventana, ya no en algún lugar lejano, sino justo aquí. He perdido los boletos Estambul-Venecia. 3 boletos. Ahora, por cada boleto me piden un recargo de $980. Eso mismo, sí, eso mismo. ¿Qué está pasando? Debería haber al menos alguna información. Bueno, ahora todo está claro. Rusia quiere que Ucrania deje de existir como Estado. No hubo ninguna desnazificación, no hubo desmilitarización, no existía ese supuesto deseo de salvar a los ucranianos que soñaban con ser parte de una gran Rusia. ¿Qué queremos? Queremos que Ucrania, como Estado, deje de existir, que su potencial militar sea completamente destruido, que esa clase política que siempre ha convertido cualquier Estado ucraniano en una antirrusia también desaparezca. Que esas personas, bueno, se vayan, no sé, lo diré suavemente, que emigren a algún lugar o se vayan lo más lejos posible. Solo había un motivo: destruir, someter, borrar del mapa. Para que desde Ucrania nunca más, en las próximas décadas o siglos, sea posible crear otra antirrusia. Ese es nuestro objetivo. Y si hay oportunidad de atacar, hay que hacerlo. Si hay oportunidad de destruir el potencial militar, hay que destruirlo. Que nos tengan un poco de miedo. Allá se han relajado. El director Konstantin Bogomolov, conocido por sus puestas en escena posmodernistas y su matrimonio con Ksenia Sobchak, volvió a sacudir el espacio mediático. Aunque esta vez, de manera metafísica. En una entrevista, Bogomolov declaró: Creo que lo que ocurrió hace 3 años cambió de manera tan radical el entorno en el que vivimos, que en cierto modo, bueno, es una suerte para nuestra generación estar en este periodo histórico que nos obliga a hablar de lo esencial. Bueno, en efecto, para algunos la guerra, y para otros una razón para profundas reflexiones en una mansión en Trublovka. Impactante. A Rusia la están destrozando. La vida es peor que en los 90. La gente pasa hambre y Putin sigue en guerra. Se está gestando una revuelta. El pueblo ruso está al límite y toda la verdad sobre Rusia está oculta. Menos pensiones, más misiles. Así es la nueva vida. La gente está furiosa. El Kremlin lo quita todo por su terror sangriento.
Las ayudas sociales, los medicamentos e incluso las papas, todo va directo a la hoguera de la guerra. 13 billones y medio de rublos solo este año o 144.000 millones de dólares. Eso es lo que les cuesta a los rusos la guerra contra Ucrania. Estos son datos oficiales y Putin mismo los confirma. Al mismo tiempo, anteriormente el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Budanov, declaró que cada día el tesoro del país agresor se vacía en casi 1.000 millones de dólares. Estas cifras siguen aumentando, pero los ingresos se mantienen igual, si no es que disminuyen. ¿Qué tenemos en el presupuesto de Rusia para este año? Con una inflación esperada, ellos dicen, del 9,5%, pero la inflación real, sin duda, será superior al 10%. Hubo un aumento en los gastos de defensa de 2,3 billones de rublos. ¿Y de dónde sacaron ese aumento? A costa de recortar otras partidas. ¿Y qué recortaron? Recortaron el área social. Aunque solo hayan sido 700.000 millones, sigue siendo significativo. Y eso que, incluso si hubieran mantenido el gasto social al nivel de 2024, la inflación, hablando en términos generales, se habría comido un 10% de esa suma. Y así, aunque la inflación se lleve ese 10%, además recortaron aún más el gasto social. Como consecuencia, para poder seguir con la guerra, el Kremlin sacrifica a los rusos. Si al principio del año esto aún no se nota tanto, ya para mediados del año el dinero se acaba y empieza la austeridad. Ya se conocen casos en los que, por falta de dinero, murió una joven de 23 años. Simplemente porque el Ministerio de Salud no tenía dinero para comprar medicamentos. Estamos hablando de Tatiana Rostova. Desde niña, ella sufría de una inmunodeficiencia combinada grave y fue la primera persona en Rusia con ese diagnóstico que logró llegar a la edad adulta. Y habría seguido viviendo, pero la prioridad del Kremlin es la guerra. En el año 2023, los médicos le recetaron un medicamento muy costoso. Un tratamiento mensual costaba más de 50 millones de rublos. El Ministerio de Salud Regional se negó a comprarlo. La joven demandó al Estado y ganó. Pero el tiempo se acabó. Además, el Ministerio de Salud presentó una apelación. Tatiana murió en junio sin haber recibido ayuda. En mayo de este año, el estado de Tatiana empeoró drásticamente. Sufrió 2 veces una neumonía grave, se quejaba de problemas para respirar, pero no recibió el tratamiento necesario. La enviaron a hacerse una fluorografía, pero no le informaron los resultados que revelaban otra neumonía. La joven sufrió dolores durante varios días y finalmente fue hospitalizada. En el hospital, a Tania le daban el mismo antibiótico que tomamos nosotros, solo que no en pastillas, sino por vía intravenosa. Estos medicamentos no la ayudaban a curarse de la neumonía y los médicos lo sabían. La hija se quejaba ante el médico tratante de fuertes dolores de cabeza y pérdida parcial de la visión, pero no cambiaron el tratamiento. Y pronto habrá aún más tragedias como esta. Porque, como dijo el expresidente de Rusia Medvedev, no hay dinero, pero aguanten. Creo que este problema se hará sentir con mucha fuerza en el 4º trimestre de este año, cuando quede absolutamente claro que todo el dinero asignado al ámbito social ya se habrá gastado por completo. En consecuencia, no habrá ninguna posibilidad real de comprar los mismos medicamentos esenciales o de dar los mismos seguros de salud a la gente necesitada. Ni hablar de reparaciones o reconstrucciones. Solo piensen, para el año 24, casi 4.000 escuelas no estaban conectadas al alcantarillado, más de 3.400 no tenían agua corriente y 3.500 carecían de calefacción central. Y en la República de Tuvá, los baños normales son un lujo. En todo el país, el 27% de los centros educativos necesita una reforma integral. Probablemente, ahora la situación sea aún peor. En Rusia, ni hablar de reparaciones ni de nada relacionado con cualquier cosa del ámbito social, simplemente no hay recursos para eso, no se han asignado fondos en el presupuesto para ello. Es decir, además, ya se ha dicho en repetidas ocasiones que cada vez más regiones de Rusia se encuentran en una situación tal que, si se rompe una ventana en algún edificio administrativo, simplemente no habrá manera de repararla, porque para eso se necesitan recursos y no habrá de dónde asignarlos. Y para colmo, ahora quieren quitarles a los rusos el dinero que han ganado con su propio esfuerzo físico. En la Duma estatal ya están discutiendo en segunda lectura una ley que prohibirá a los propietarios de casas de campo ganar dinero en sus parcelas.
es decir, el cultivo de papas, que ha ayudado a muchos rusos a sobrevivir, ya para el otoño de 2025 podría considerarse una infracción. Las autoridades llaman a esto una lucha contra los negocios ilegales. De hecho, el Kremlin simplemente quiere volver a llenar las arcas a costa de los rusos y, por supuesto, más adelante gastar ese dinero en la guerra. La vergüenza de una gran potencia. En el ejército ruso hay una crisis. No quedan reservas de misiles. El del búnker está en shock. El programa de misiles de Putin se está desmoronando ante nuestros ojos. No tienen ninguna tecnología. Hasta el avellano se vino abajo. La única esperanza son las limosnas de Corea del Norte. Van a tener que pagar caro. En Ucrania calcularon cuántos misiles produce Rusia y cuántos logró acumular para principios de este mes. La Dirección Principal de Inteligencia publicó sus datos. Así que, según la información de la inteligencia ucraniana, para mediados de verano Rusia llega habiendo acumulado unos 300 misiles balísticos. De estos, 50 fueron suministrados desde la RPDC, KN-23. Todavía quedan 250 Iskander rusos, aunque ensamblados con componentes extranjeros. A pesar de que Rusia se esfuerza por producirlos, ni siquiera está cerca de alcanzar el nivel de antes de la guerra, que era de poco menos de 800 unidades. En parte debido a los constantes lanzamientos hacia la retaguardia ucraniana. La economía rusa lleva mucho tiempo funcionando en modo de guerra. Por eso estamos viendo una serie intensificada de ataques que ocurren a diario en Ucrania. Y vemos que la cantidad de todos estos aparatos voladores, misiles y demás, está aumentando considerablemente. Es decir, la producción ya está en marcha a gran escala y definitivamente no es un indicador de que la Federación Rusa esté lista para poner fin a su agresión. Según la información de la inteligencia militar ucraniana, ya a mediados de mayo los ocupantes contaban con una reserva de aproximadamente 580 misiles balísticos destinados a los complejos móviles de lanzamiento. Al mismo tiempo, el ritmo de su producción aumentó en el año 2025. Si el año pasado Rusia fabricaba unos 40 misiles al mes, ahora la cifra llega hasta 60 unidades. Según los informes de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante mayo y junio los invasores utilizaron contra las ciudades ucranianas al menos 88 misiles del tipo Iskander-M, ZOK-M-23. Las unidades de defensa antiaérea lograron derribar 23 de ellos. Tampoco los rusos han avanzado mucho en lo que respecta al armamento estratégico. Solo una vez lograron un lanzamiento relativamente exitoso del Zoresnik. Entre los sistemas modernos, Rusia no pudo mostrar nada nuevo. Esas temibles misiles suyas con armata, Satán, eso es lo que alguna vez se produjo en la Unión Soviética, o más precisamente en la fábrica de maquinaria del sur en Dnipropetrovsk. Es decir, esos misiles llevan motores ucranianos, nuevos de nuestro propio desarrollo, hechos por nuestros ingenieros. Por eso los rusos no tienen perspectivas tecnológicas. A ellos solo les queda aumentar la cantidad de armas de no muy buena calidad y lo que producen intentar, lograr algún tipo de equilibrio no por la calidad del armamento, sino simplemente por su mayor cantidad. Además, nuestra inteligencia informa también sobre los lanzadores de misiles balísticos rusos que han acercado a nuestras fronteras. Se trata de unas 6 decenas de sistemas de misiles tácticos operativos desplegados a lo largo de la línea de separación entre las fuerzas de Rusia y Ucrania. Están destinados principalmente a esos mismos Iskander, con un alcance de hasta 500 kilómetros, lo que les permite atacar casi toda la parte oriental y central de Ucrania. Por lo tanto, hoy en día son los principales objetivos de las fuerzas de defensa de Ucrania. Derribar estos misiles es muy difícil. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hay que destruir la producción de estos misiles, las plataformas de lanzamiento y eliminar la posibilidad misma de que sean lanzados. Como pueden ver, las refinerías de petróleo, la infraestructura de gas y petróleo no son actualmente un objetivo prioritario para nuestras Fuerzas Armadas y los servicios especiales. Los principales objetivos son la producción del complejo militar industrial, la fabricación de SABs, la electrónica y varios componentes. Cabe destacar que solo en junio, las fuerzas de defensa ucranianas eliminaron 3 plataformas de lanzamiento en la región de Briansk, en Rusia, desde las cuales el enemigo realizaba ataques con misiles contra Ucrania. Eso es todo por ahora, y para más noticias candentes del frente, no se pierdan la próxima edición.